Qué bendición nuevamente poder saludarles, amados hermanos y amigos. Este es su programa, Escudriñando las Escrituras. Damos gracias a nuestro buen Dios y Padre, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y al glorioso Espíritu Santo, que semana a semana nos permite compartir con cada uno de ustedes el pan del cielo, el alimento espiritual para nuestras vidas. Ha sido siempre nuestra oración que este espacio sea de mucha bendición para cada uno de ustedes, tanto para el pueblo del Señor, para la iglesia de Jesucristo, así como para nuestros amados amigos, que también a través de esta programación, a través de escudriñar las Escrituras, puedan también ellos recibir, conocer a Jesucristo, el Salvador, pues no estamos predicando una religión, sino que estamos compartiendo el glorioso, el bendito y poderoso Evangelio, que es salvación a todo aquel que cree. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Damos gracias, repito, a nuestro buen Dios y Padre, y siempre insistimos, gracias a los propietarios de este canal que ha sido el medio de bendición. Gracias a ellos, a todo el personal administrativo, al personal técnico. Hemos orado que Dios los bendiga grandemente porque nos han abierto las puertas y de esta forma poder juntos compartir la palabra del Señor. Vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Hoy estamos cumpliendo medio año de estar compartiendo las Escrituras, escudriñando las Escrituras. Está arribando a medio año de vida. Y de verdad qué bendición escuchar los testimonios de sanidad, testimonios de fortaleza. Todo esto lo hace el Señor, amigos. Y esto, hermanos y amigos, nos motiva a esforzarnos aún más, a seguir adelante, a seguir compartiendo con el pueblo del Señor la bendita palabra. Así que, por favor, siempre rogamos sus oraciones, su apoyo moral, su apoyo espiritual en sus momentos de oración. Por favor, inclúyanos ahí en sus peticiones para que el Señor siga obrando en nuestros corazones. Vamos a orar en esta oportunidad, hablando con nuestro Padre. Amado Dios, te damos gracias, Señor, en esta oportunidad que nos concede, Señor, nuevamente la grande bendición del cielo de venir ante tu presencia en el nombre de Jesús, por la sangre preciosa de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amado Dios, te damos gracias por cada uno de mis hermanos y amigos televidentes. Señor, bendecimos en el nombre de Jesús cada vida. Bendecimos cada hogar, cada familia, Señor, que está en sintonía, Padre bueno, por aquellos que con un corazón abierto, que con hambre de ti, Señor, esperan semana a semana esta programación. Yo te ruego, Padre, que por tu Espíritu Santo hagas una obra poderosa en esas vidas, en esos hogares, en esas familias, Señor, trayendo fortaleza del cielo, trayendo bendición de lo alto sobre esos corazones. Amado Dios, en el nombre de Jesús, rogamos por los hermanos, por las familias que están atravesando alguna prueba, alguna dificultad fuerte, Señor. En el nombre de Jesús, da fortaleza, da ánimo nuevo, aliento nuevo, Señor. Que tu pueblo no olvide aquellas palabras que dice:
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por esa palabra, Señor, fortalece los hogares, fortalece las familias, fortalece a tu pueblo. Bendito Dios, rogamos en el nombre de Jesús que extiendas tu mano, que toques al enfermo, Señor, ahí en el lecho del dolor, Padre. Toca, Señor, el cuerpo del enfermo y levántalo, operando un milagro glorioso de sanidad en el nombre de Jesús, pues por su llaga fuimos nosotros curados. Al que está triste, consuélalo, Padre. Aquellos que han caído en depresión, Señor, reprendemos toda obra del diablo, porque la depresión no va con tu pueblo. La depresión es un ataque del infierno, al cual reprendemos en el nombre de Jesús de Nazaret. Incluso aquellos que han pensado en la muerte, deseando la muerte, que han pensado en el suicidio, Señor, reprendemos esos demonios, esos espíritus de muerte en el nombre glorioso de Jesús, pues solo en Cristo está la solución y Cristo es la salida, Cristo es la puerta, Cristo es la salvación. Padre, en el nombre de Jesús, alcanza al inconverso, al amigo que tenga alguna religión, Señor, pero que no te ha conocido, Señor. Revélate por la palabra en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Mis amados hermanos y amigos, la semana anterior estuvimos iniciando acerca de un tema muy importante, la importancia de la oración. Ese es el título del mensaje que vamos a seguir desarrollando. El Señor ha puesto en nuestro corazón que juntos meditemos respecto a la oración. Hay, digamos así, dos pilares importantes en la vida de la iglesia. Uno de ellos es la palabra poderosa, la palabra bendita de Dios. Es un fundamento, es un pilar que sostiene la vida de la iglesia, la vida del creyente. A la par de la palabra está lo que es la oración. La oración es de suma, de vital importancia en la vida del creyente. Debe formar parte de la base, una base sólida. Si tú como hermano, como cristiano, como hijo de Dios, quieres ser un cristiano sólido, fuerte, establecido, arraigado en tu fe, en esta vida del Evangelio, la oración debe ser prioridad. La oración es algo indispensable. Pero si tú analizas conmigo, sabrás perfectamente que la oración ha sido descuidada por la iglesia. Hablo en términos generales. Estamos seguros que hay hermanos y hermanas entregados a la vida de oración, en una búsqueda profunda del Señor por medio de la oración. Pero lo triste es que son pocos estos elementos, estos cristianos que no han bajado la guardia con respecto a la vida de oración. ¿Y sabes cuál es el problema, amado amigo, amado hermano? Cuando la iglesia se acostumbra a no orar, cuando el cristiano se acostumbra a vivir fuera de la esfera de la oración, cuando esa costumbre de ya no orar se arraiga en el corazón, en la mente, en la vida del cristiano, el corazón se endurece. El corazón
se aparta de la comunión con Dios. Entonces, lo que la gente vive sin oración no es otra cosa más que una simple religión. Y haber sacado la oración, haber eliminado la oración de la vida diaria del cristiano, es lo que ha llevado a la iglesia a la tibieza religiosa que hoy impera sobre la faz de la tierra. Por favor, iglesia, amada iglesia, abramos los ojos, notemos claramente que estamos viviendo los tiempos finales. Nos ha tocado vivir a nosotros los tiempos finales. Y la semana anterior, en el mensaje anterior, respecto a la parábola que el Señor Jesús les dio a sus discípulos con respecto a la necesidad de orar siempre y no desmayar, Lucas 18, al final de ese pasaje, al final de esa parábola, el Señor pregunta, pero cuando venga el Señor, dice, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta que nos está diciendo que la iglesia va a descuidar su vida de oración. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, cuando venga el Señor, ¿hallará fe en la tierra? La falta de oración que hoy impera en la iglesia está indicando que la fe, esa fe preciosa que el Señor le dio a la iglesia, que el Señor le dio a sus hijos, esa fe ha menguado, esa fe se ha debilitado y muchos, lo decimos tristemente, lo único que tienen hoy en día es una religión evangélica. Yo sé que esto es suena hasta ofensivo para algunos, pero no estamos aquí para agradar, para endulzarle el oído a nadie. Estamos aquí porque el Señor nos ha impulsado a hablar de esta manera. Como el Señor dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, esa es la oración, la intimidad con Dios. El Señor Jesús está fuera de la iglesia, fuera de la intimidad con su pueblo. Pero Él está tocando a la puerta, llamando. Si alguno, dice, oye mi voz y abre la puerta. En otras palabras, si alguno comienza a orar nuevamente, si alguno retoma su vida de oración, el Señor dice, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Así que, amada iglesia, por favor, pongámosle toda la seriedad al asunto de la oración. Entonces voy a leer unos versículos de la palabra del Señor. Si usted desea acompañarme y tiene una Biblia a su alcance, por favor ábrala en el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículos 21 y 22, lee así la palabra del Señor. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, escucha bien, y orando, el cielo se abrió. Esto nos indica, el Espíritu Santo nos indica a través de esta escritura que la oración era parte de la vida del Maestro, era parte de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el que tiene una vida de oración en cualquier momento, en cualquier lugar, con toda espontaneidad, ora. Bendito el nombre del Señor. Y orando, el cielo se abrió. Y descendiendo el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y descendió, dice la palabra, descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma.
y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amados hermanos, amada iglesia, pueblo del Señor, ¿qué es lo que acabamos de leer acá? Que el Señor está aquí iniciando su ministerio terrenal. Esos 3 años y medio que el Señor estuvo sobre la faz de la tierra, inició su ministerio. Primeramente, Juan el Bautista estaba predicando arrepentimiento y la gente se arrepentía, la gente se convertía y venía a él, a las aguas del Jordán, a recibir el bautismo de arrepentimiento. Pero ahí, entre toda esa gente que venía con un corazón arrepentido, entregándose a Dios, venía un hombre, aleluya, el Hijo bendito de Dios, nuestro Señor Jesucristo, quien vivió una vida íntegra, una vida recta, una vida perfecta. Él no tenía necesidad de venir a bautizarse, porque él jamás cometió pecado, ni se halló engaño en su boca, pero él lo hizo como humano para darnos ejemplo de lo que es el bautismo en agua. Obviamente, claramente, la palabra del Señor dice, en otra escritura de la palabra, dice: el que creyere y fuere bautizado. Mis amados amigos, primero se cree en el Señor Jesucristo, primero se recibe al Señor como Salvador de nuestra vida, como el dueño de nuestra vida, y luego se bautiza como un testimonio de la obra del nuevo nacimiento en el corazón del ser humano. Pero repito, el Señor lo hizo únicamente para darnos ejemplo. Él tomó su bautismo en agua para darnos ejemplo. Él no tenía pecado, pero lo hizo para dejar un ejemplo, para darnos un ejemplo. Y también lo está haciendo para mostrar su obediencia y total sumisión a la voluntad de su Padre. Pero el tema que nos ocupa es la oración. El Señor Jesús fue bautizado, aleluya, y saliendo de las aguas, dice el Espíritu Santo, también Jesús fue bautizado. Hay una pequeña pausa y luego dice: y orando. Aleluya, esto es lo maravilloso. Él estaba acá dando los primeros pasos para el comienzo de su ministerio terrenal. ¿Y qué hizo el Señor? Inició su ministerio orando, hablando a su Padre, orando. La Escritura aquí no nos dice qué palabras expresó el Señor al momento de orar. Simplemente nos dice que Jesús, luego de su bautismo, saliendo del agua, empezó a orar, aleluya, dándonos aquí un detalle primordial, que la vida de oración debe ser prioridad, es algo primordial en tu vida, amado hermano y hermana, amada iglesia. En el momento en que tú conociste al Señor, en el momento en que Dios vino a tu vida, gloria sea su santo nombre, en ese momento iniciamos una relación con Dios nuestro Padre, porque insistimos, el Evangelio no es una religión, sino una relación, y en una relación hay comunión, en una relación hay comunicación, y orar es eso. Orar es comunicarnos con Dios nuestro Padre. Orar es platicar, es conversar, es abrir el corazón para darle al Señor alabanza, para darle al Señor adoración.
para darle al Señor nuestra vida, nuestra voluntad. El orar, pueblo de Dios, no es otra cosa más que humillarnos, que someternos y decirle: Señor, que tu voluntad se haga en mi vida. No voy a hacer lo que yo quiera de aquí en adelante, pues tú me recibiste como tu hijo, como tu hija. De aquí en adelante voy a depender de la guianza de tu Espíritu Santo. Voy a depender de la guianza de tu bendita palabra. Y aquí estoy humillado, postrado, arrodillado, rendido a tus pies. Esa debe ser la actitud de todo creyente, de todo cristiano, al comenzar su vida con Dios. La verdadera vida, aleluya, debe comenzar en una comunión íntima, en una comunión profunda con nuestro Dios y Padre, con nuestro Señor Jesucristo, impulsados y guiados por el maravilloso Espíritu Santo. Y orando, notemos claramente, esta escritura nos relata, nos narra el comienzo del ministerio del Señor Jesucristo. Y el comienzo, amada hermana, amado hermano, el comienzo de tu vida con Dios. Desde aquel momento en que Él te alcanzó, tienes ya el derecho, como hijo, como hija de Dios, de venir al Padre, de venir al trono de Dios en el nombre del Señor Jesucristo, orando cada día, orando. Así debe ser la vida del creyente, una vida impregnada, una vida saturada con un espíritu de oración, una dependencia total de nuestro Dios, de nuestro Señor, del que dio su vida por nosotros, de aquel que nos compró, como dice el apóstol Pedro, no con cosas corruptibles como el oro, como la plata, sino que te compró. Aleluya, valora esto. ¿Cuánto vales tú? Te compró con su preciosa sangre. Aleluya, eres propiedad de Él ahora. Y por lo tanto esa relación entre Dios y el hombre salvado, entre Dios y la mujer rescatada, redimida, esa relación debe estar identificada por una comunión continua, y eso se llama oración en la Biblia. El Señor Jesucristo, comenzando su ministerio luego del bautismo, lo hizo orando. Aquí el Espíritu Santo del Señor nos da la pauta que tu vida, que mi vida, desde aquel momento que comenzó, debió y debe estar gobernada por la palabra y por la oración. Bendito sea el maravilloso nombre del Señor. Aleluya. Pero quiero que volvamos a leer este versículo 21 de Lucas 3. Y orando, ¿qué sucedió? El cielo se abrió. Iglesia, cuando tú oras, hermano, hermana, cuando tú te arrodillas quizá en la sala, en la cocina, en el comedor, o incluso si vas conduciendo tu vehículo, incluso si vas en un autobús, si vas caminando tal vez de camino al terreno, a la siembra, de camino a la fábrica, de camino al estudio, también puedes orar. Bendito sea el nombre del Señor. Pero lo maravilloso es que cuando el Hijo de Dios ora, el cielo se abre para ti. Por eso precisamente es que Satanás, la serpiente antigua, el enemigo de nuestras almas, a quien estamos reprendiendo en el nombre poderoso de Jesús, el enemigo se empeña de tal manera que tú no ores. El enemigo incluso puede dejar que tú alabes a Dios,
Puedes poner tus coritos, tus cantos ahí en casa o en la iglesia y alabas al Señor. El enemigo incluso puede dejarte que leas la Escritura. Pero hay algo, nota bien esto, hay algo, y piensa conmigo y analiza y dime si no es verdad. Hay algo que el enemigo de tu alma pelea continuamente y te va a poner cientos de pensamientos a la mente diciéndote: ahorita no es el momento adecuado, tú no puedes orar, tú eres una persona muy trabajadora, muy laboriosa, tienes que trabajar, tienes que mantener una familia y por lo tanto no te da tiempo, tienes que irte temprano a trabajar, o si vienes del trabajo te dice: estás muy cansado, hay otras cosas que hacer, tienes que limpiar aquí, tienes que ordenar allá, tienes otros asuntos que arreglar. El enemigo va a pelear y lo ha hecho, tú lo sabes, lo ha hecho. El Espíritu de Dios ha puesto en ti ese deseo, esa necesidad, como estudiamos la semana pasada, la necesidad de orar. Es si naciste de nuevo, entre tantas bendiciones que Dios te dio una necesidad de hablar con Él, de orar, de clamar, de rendirle tu corazón, de derramar tu alma. Sí, es una necesidad orar, pero el enemigo va a estorbar ese momento, porque la oración, repito, la oración no es otra cosa más que tú y tú hablando con Dios, platicando con el Creador del universo, conversando con el Señor. En la oración hay alabanza, en la oración hay adoración, en la oración hay peticiones. Quizás estás atravesando por una situación adversa, muy difícil, una prueba que tú sientes que ya no aguantas, que las fuerzas se te acabaron, que ya no puedes dar un paso más. Y el enemigo te dice: la solución es: vete al mundo, ahí no tienes pruebas. El enemigo va a luchar, el enemigo va a estorbar de una u otra manera, de cientos de maneras. El enemigo va a estorbar, el enemigo va a pelear para que tú no ores. ¿Por qué? Porque Él conoce esto. Y orando, dice, el cielo se abrió. ¡Qué honor! Cuando tú oras, el cielo se abre para ti, pueblo. El Padre está atento a tus oraciones, atento al clamor de su iglesia, atento al gemir de su pueblo. Y el enemigo lo sabe. Por eso la Escritura dice acá que orando, Jesús orando, el cielo se abrió. Es lo mismo para ti, pueblo. Cuando tú oras, el cielo se abre. Tú dices: Padre, Él desde el cielo te dice: heme aquí, hijo, heme aquí, hija. Orando, el cielo se abrió. Notemos qué fue lo que sucedió cuando el Señor Jesucristo oró. El cielo se abrió. Y en este momento el enemigo te puede estar diciendo a la mente: sí, eso pasó, pero fue con Jesús, contigo no. Que el Señor reprenda al diablo mentiroso. Él es padre de mentira, Él es engañador. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso desde el principio. Que el Señor lo reprenda. Pero cuando tú oras, el cielo se abre para ti. Bendito sea su nombre. Aunque en tu mente tú creas, tú pienses que tu oración no pasa del techo de la casa, no, el cielo se abre. Aleluya. Orando, dice el Señor Jesús, el cielo se abrió. Aleluya. Y cuando el cielo se abrió,
descendió el Espíritu Santo sobre él. Aleluya. Jesús, el humano, el Hijo de Dios, habitando en la tierra, comenzando su ministerio, nos está mostrando aquí, nos está enseñando lo que debe ser elemental en la vida de su pueblo, en la vida de su iglesia, la oración. Cuando tú oras, el cielo se abre y desciende el Espíritu Santo. Cuánta falta nos hace el Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Obviamente, si tú naciste de nuevo, el Espíritu Santo vive en ti. Tu cuerpo, dice el apóstol Pablo, nuestro cuerpo es el templo, es morada del Espíritu Santo. Sí, el Espíritu habita en ti. Fuiste sellado para el día del arrebatamiento, para el día de la redención. Sí, pero eso es un tema. El otro asunto es la llenura del Espíritu Santo, como en el libro de los Hechos de los Apóstoles, como en aquel día del Pentecostés. El Espíritu Santo se derramó sobre cada uno de ellos. Fueron bautizados en el Espíritu Santo. Y orando Jesús, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, visible como paloma. Bendito el nombre del Señor. El Espíritu Santo fue visto por aquellas personas, por aquella multitud que se estaba bautizando, y vieron ellos que el Espíritu Santo de Dios descendió sobre la vida, sobre Jesucristo, el Hijo de Dios, descendió en forma corporal como paloma, indicando aquí la humildad, la sencillez que caracterizó al Señor Jesucristo, nuestro ejemplo. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando desciende a nuestra vida, cuando desciende sobre nosotros, cuando nos llena, cuando nos bautiza. Nosotros que fuimos violentos antes de conocer al Señor, nosotros que aún siendo cristianos, nuestro carácter es rebelde, nuestro carácter no anhela lo de Dios, nuestro carácter trata de vivir su propia voluntad. Pero cuando el Espíritu Santo te toma, te hace dócil, te hace sencillo, te hace humilde como una paloma. El Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como paloma. Seguidamente vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado. Tú eres mi Hijo amado. En ti tengo complacencia. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Y esto, mis amados hermanos, sucedió al comienzo del ministerio del Señor Jesucristo. Pero estas bendiciones no fueron única y exclusivamente para esa ocasión. Repito, insisto, cuando tú determinas orar por encima de la necesidad del trabajo, por encima de la necesidad del estudio, por encima de la necesidad de atender el negocio, por encima de la necesidad de cuidar a la familia, por encima de todo ello, hay una necesidad más urgente, una necesidad más apremiante, y es que tú y yo debemos sacar un tiempo específicamente dedicado a la oración diaria. Bendito el nombre del Señor. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo sin pecado, como humano tuvo la necesidad de orar, cuanto más tú y yo, que somos de barro, que somos del polvo de la tierra, que éramos malvados, miserables, pecadores,
y que el Señor en su misericordia nos alcanzó, ¿cómo no vamos a necesitar de la oración diariamente? En el mensaje anterior dijimos que Jesús recalcó que la oración era una necesidad. Y así como tu cuerpo, mi cuerpo, tiene necesidad de respirar, de descansar, tiene necesidad del alimento, la necesidad de la oración debe prevalecer. Sí, pero de verdad, cuando la iglesia se acostumbra a ya no orar, rechaza esta palabra. Esta palabra llega y rebota. Esta palabra es tenida en menosprecio, pero le estoy hablando al pueblo de Dios. Estoy convencido que el Espíritu Santo está despertando esa necesidad que se ha adormecido en tu vida. ¿Cuántos días has dejado de orar? ¿Cuántas semanas pasas sin orar? ¿Hace cuántos meses que no te has encerrado en un ayuno, en una vigilia? ¿Hace cuánto tiempo que no has hablado con Dios por lo menos 1 hora al día? Algunos se reirán, otros se burlarán, otros lo ignorarán, pero no me están ignorando a mí. Es la palabra bendita de Dios que te está llamando, el Espíritu Santo de Dios que está redarguyendo tu corazón. Todo lo que pasó aquí durante el bautismo del Señor, y cuando Él oró al comienzo de su ministerio, es lo mismo que Dios el Padre quiere hacer con cada uno de sus hijos. El cielo se abre. Jesús orando dice: el cielo se abrió, bendito sea su nombre. Todas las bendiciones del cielo, todo lo que Dios Padre ha preparado para ti, en lo espiritual, en lo moral, en lo familiar, en lo físico, tus necesidades. Mientras estemos peregrinando sobre esta tierra, tenemos necesidad y una total dependencia de Dios. Pero todo está provisto ya en Cristo Jesús. Pero es a través de la oración que el cielo se abre. Toma nota, recibe esta palabra. Jesús orando, el cielo se abrió. Si tú oras en este momento, el cielo se abre para ti. La mano de Dios viene y te levanta. La mano del Señor viene, te toca y te restaura. La mano del Señor viene, te toca y te sana, te liberta. Máxime si el enemigo te ha oprimido, ya que has descuidado tu comunión con Dios. Eres presa fácil así del enemigo, pero si oras, el Señor dice: clama a mí y yo te responderé. Eso es, el cielo se abre para ti, pueblo, para ti, iglesia. No bajes la guardia. Si los demás ya no oran, incluso si muchos líderes de tu iglesia tienen en poco la oración, no fomentan la oración ni en su propia vida, mucho menos en la iglesia. Pero tú, como hijo de Dios, como hija del Señor, levántate y enciérrate con Dios. Clama al Señor que Él quiere abrir el cielo para ti. Orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal. Jesús le dijo a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Porque la iglesia actual, la iglesia religiosa, la iglesia tibia de la Odisea, Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 en adelante, es una iglesia mediocre, es una iglesia religiosa, es una iglesia tibia que ni es fría ni es caliente, es una iglesia tibia. ¿Por qué no avanza? Porque ha perdido la comunión con su Señor.
Y solo el Espíritu Santo, el glorioso Espíritu Santo, un toque del Espíritu de Dios sobre esa iglesia, una llenura del Espíritu Santo sobre esta iglesia, la restaura, la levanta. El Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma corporal. Y luego más adelante el Señor Jesús, antes de ascender al cielo, le dijo a sus discípulos que se quedaran en Jerusalén, esperando esa promesa para ellos. Y ahí comenzó la iglesia, comenzó en el fuego del Espíritu, comenzó en el fuego de la oración. Si así comenzó la iglesia, ¿cómo va a terminar ahora que estamos a punto de culminar nuestro peregrinaje sobre esta tierra? Todavía el Espíritu Santo desciende sobre su pueblo. Todavía el Espíritu Santo llena los corazones. Todavía el Espíritu Santo te impulsa a orar. ¿O ya te acostumbraste a la vida religiosa sin oración? La vida sin oración es un desierto, porque mucho pueblo de Dios hoy en día vive como en un desierto. Porque la iglesia del Señor, porque muchos cristianos solo rogando oración por aquí, oración por allá, oración a la radio, oración al hermano. ¿Por qué? Si el cielo se abre para ti también. Si el Espíritu Santo también quiere llenar tu corazón, si conociste al Señor, si ya naciste de nuevo, el Espíritu Santo te quiere bautizar, te quiere llenar si aún no lo has recibido. Y si lo perdiste, si lo descuidaste, Él te puede restaurar por su bendita palabra. Descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal. Oh, hemos tenido en menosprecio la oración. Hemos tenido en poco la presencia, la llenura, el bautismo del Espíritu Santo por un lado. Por otro lado, donde se derrama el Espíritu Santo y no hay sabiduría, no hay enseñanza, no hay luz, se vuelven unos tremendos desórdenes. Pero el Espíritu Santo es un espíritu de orden. Nuestro Dios es un Dios de orden. Una de las primeras evidencias de la llenura del Espíritu es el hablar en lenguas, es el fluir, es el profetizar, según Hechos capítulo 2, capítulo 3 en adelante. Hay tantas evidencias de la llenura del Espíritu Santo. Si la iglesia en sus comienzos, lo que le llamamos la iglesia primitiva, necesitó de la llenura, necesitó del bautismo del Espíritu Santo, cuanto más ahora en medio de tanta tiniebla religiosa, en medio de tanta ceguera religiosa. Y el Espíritu Santo, luego de llenar un corazón, luego de bautizar una vida, seguidamente lo que hace es darles un impulso a la vida de oración. Una motivación nos incentiva, nos guía, nos conduce a tener una relación, una comunión y una comunicación diaria con el Señor por medio de la oración. Cuando el Señor Jesús fue lleno del Espíritu Santo, se oyó una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado. Cuando tú entras a la cámara de la oración, al lugar de oración, el Padre expresa a tu corazón las mismas palabras: tú eres mi Hijo amado. No una simple criatura. Toda la humanidad es creación de Dios. Todos son criaturas de Dios. Pero solo el nacido de nuevo es hijo de Dios. Según Juan 1, 10 al 12.
Solo el que ha conocido al Señor Jesucristo, solo aquel que dejó el mundo, que dejó el pecado, que dejó la brujería, que dejó la religión, que dejó la idolatría, la hechicería, que dejó las drogas y recibió al Señor. El Señor lo transformó, produjo en ellos, realizó en ellos el milagro del nuevo nacimiento. Solo estas personas que no han rechazado al Evangelio, al contrario, han creído, han recibido, han obedecido al Evangelio del Señor, son los hijos de Dios, bíblicamente hablando. Los demás son creación, criaturas de Dios, que si mueren así lejos de Dios, su alma se condenará. Pero a los hijos de Dios, al que se convierte, al que se entrega al Señor y lo busca en oración, las mismas palabras que el Señor expresó para su Hijo son para ti. Tú eres mi Hijo amado. Como leímos la semana anterior en Lucas 18, dice que el Señor va a responder pronto a sus escogidos. Eso es lo que eres, un escogido, un hijo amado del Señor, aleluya. Tú eres mi hijo amado, o sea, tú eres el destinatario de mi amor. Tú eres el vaso donde el Señor derrama de su amor, y Él quiere hacerlo día a día. Él quiere hacerlo a cada instante en la vida de cada uno de sus hijos. Él conoce tus pruebas, Él conoce tus dolores, Él conoce tus tristezas, Él conoce tus aflicciones, Él conoce todas tus necesidades, porque eres su hijo amado. Y le dice: en ti tengo complacencia. En otras palabras, el Señor se goza, así como se gozó, así como el corazón del Padre sintió una complacencia al ver la sumisión de su Hijo, al ver la obediencia de su Hijo. Es lo mismo que siente por ti. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Si eres hijo de Dios, nacido de nuevo, convertido de las tinieblas a la luz, el Señor te rescató de la esclavitud del diablo, de la esclavitud de Satanás, y te trajo al reino, al señorío de Jesucristo. Ahora, como hijo de Dios, eres parte de ese cuerpo llamada la iglesia, y de la cual Jesús es la cabeza. Si Jesús oraba como cabeza de la iglesia, ¿por qué el cuerpo ahora ya no quiere orar? Porque la iglesia ha menospreciado y ha despreciado la grande bendición llamada la oración. Cuando el Espíritu Santo llenó a Jesús, cuando el Espíritu Santo descendió sobre él, luego que él oró después de su bautismo, Lucas 4, para ir concluyendo, Lucas 4 dice, versículo 1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Nota bien, lleno del Espíritu Santo, luego que oró, luego que fue bautizado, el Espíritu vino sobre él. Y ahora Jesús, dice acá la palabra del Señor, Lucas 4:1, Jesús lleno del Espíritu Santo. Ese es el problema de muchos cristianos, que no están llenos del Espíritu Santo, que no estamos llenos del Espíritu de Dios, que no clamamos, que no buscamos la llenura del Espíritu Santo, y por eso estamos como estamos. Pero notemos, tomemos el ejemplo del Señor Jesucristo, ya Él lleno por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, donde fue bautizado, donde oró, donde se abrió el cielo, donde el Señor le dijo, tú eres mi Hijo amado, donde el Señor le dijo, en ti se complace mi corazón, en ti se complace mi alma.
Luego de eso, el Espíritu lo llevó al desierto. ¿A qué lo llevó? Por 40 días. Y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. 40 días. El Espíritu fue llevado Jesús por el Espíritu al desierto a orar. El ayuno del Señor Jesucristo, 40 días, luego de los cuales tuvo hambre. 40 días el Señor orando. Por eso, otra de las evidencias de que el Espíritu Santo te llena es que te impulsa a buscar de Dios, es que te impulsa a orar, a buscar de Dios. Si estamos en una vida religiosa, pueblo de Dios, si estamos agonizando tu vida espiritual, ya no hay gozo, no hay fortaleza, no hay paz, no hayas qué hacer. Vuelve a orar, vuelve al Señor. ¿Sabes lo que dice el Señor en el libro segundo de Crónicas 7:14? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice el Señor, yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Pero comienza este versículo: si se humillare mi pueblo. La oración es humillante para muchos. La oración causa vergüenza a otros. ¿Cuántas esposas no critican al esposo porque el esposo se encierra a orar? Si supieran lo que Dios está haciendo en ese corazón, no le estorbarían. ¿Cuántos esposos no han sido estorbo para la esposa que ama a Dios, que busca a Dios? El obstáculo, el tropiezo muchas veces comienza en la misma casa. Pero segunda de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo. El pueblo no se humilla cuando no ora. Cuando tiene en poco, cuando tiene en menosprecio la oración. Ese es el pecado, porque al final de ese versículo dice: y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. ¿Cuál es el pecado hoy en día de la iglesia? Es que dice: yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Apocalipsis 3:17. Y el Señor le responde y le dice, Apocalipsis 3:18, y no sabes, es una iglesia ignorante, y no sabes que tú, le dice el Señor, eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Así está mucha iglesia hoy en día: miserable, pobre, ciego y desnudo. Es el calificativo que el Señor le da a la iglesia que ya no ora, a la iglesia que no persevera, a la iglesia que no activa en el Espíritu Santo de Dios. Pero el Señor extiende su mano y nos dice: si se humillare mi pueblo. Yo te pregunto, ¿nos vamos a humillar hoy ante el Señor? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Oh, el nombre del Señor Todopoderoso se invoca sobre tu vida. El Señor está llamando a su pueblo a la oración. Está llamando a su iglesia a la oración. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Y lo primero que el Señor pide para que el pueblo muestre que se está humillando es la oración, es que vengan a orar. Es que la oración vuelva a formar parte vital y esencial en tu vida, o te terminas de morir. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare.
y buscar en mi rostro. Eso es volver a la oración, iglesia, orar. Buscar el rostro del Señor significa buscar la aprobación de Dios, buscar el hacer lo correcto, lo que agrada, lo que complace a nuestro Padre. Pero hoy la iglesia tibia cree y piensa que puede vivir sin Dios, cree y piensa que puede vivir sin orar. Ahora hay psicología en la iglesia. Hay filosofía hueca, barata en la iglesia que ha sustituido la vida de oración. Los cristianos que tienen una capacidad económica ya no les interesa orar porque su estabilidad económica les da cierta seguridad, pero su alma, su espíritu está agonizando. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice el Señor, solo entonces, cuando oren, cuando se humillen, cuando busquen mi rostro, entonces yo, dice el Señor, oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Gloria sea al nombre del Señor por su bendita misericordia. Vamos a orar. Volvamos a la oración, pueblo. Hoy más que nunca la trompeta está a punto de sonar. El Señor viene por su novia, por una iglesia ferviente en espíritu, una iglesia que está sirviendo al Señor. Bendita sea su misericordia, bendito Padre, en esta oportunidad, Señor. Venimos a humillarnos, venimos a postrarnos, Señor, perdónanos. Perdona, Señor, nuestro pecado de orgullo, nuestro pecado de altivez. Perdona la tibieza que hay en muchas vidas, Señor. Pero estoy seguro que has hablado al corazón de muchos, Padre, para que se vuelvan a la vida de oración. Yo me uno a ellos. Nos humillamos delante de ti, Señor. Hemos vivido semanas, hemos vivido meses y hasta años en menosprecio a la vida de oración. Padre, perdónanos, nos volvemos a ti. En el nombre de Jesús, restaura tu iglesia. En el nombre de Jesús, restaura tu pueblo, restaura las vidas, restaura los hogares, restaura las familias, Padre Santo. Oh, en el nombre de Jesús, visita los hogares, derrama el fuego, derrama la unción, derrama el poder de tu Espíritu Santo. Los que no han sido bautizados, Señor, bautízalos. Los que han descuidado, han contristado al Espíritu, ten misericordia y restáuralos, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Aleluya, amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Solo rápidamente quiero invitar a aquellos hermanos que no tienen una iglesia a donde congregarse. Allá en casa estamos realizando todas las tardes cultos devocionales con mi familia. Algunos miembros de mi familia me acompañan y hemos estado orando todas las tardes. A partir de las 6 de la tarde nos reunimos a orar, oramos un buen tiempo, adoramos al Señor y estudiamos su palabra. Si usted no tiene una iglesia donde congregar, si usted recibió a Cristo a través de este programa, si usted reconcilió con el Señor y no tiene donde congregarse, yo lo invito a que nos visite. Estamos en la primera calle, 5-01, zona 4 de esta población de Zumpango, Zacatepeques. O bien comuníquese al número telefónico que aparece en pantalla y estamos para servirle. Que Dios bendiga a su pueblo y a cada familia. Será hasta el próximo de la serie.